¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta tercera edición del Foro Presidenciable 2019 de la televisión guatemalteca del grupo Albavisión. Les damos la más cordial bienvenida y por supuesto les invitamos para que se queden con nosotros por la próxima hora y media para que juntos conozcamos las propuestas de las caras más visibles de este proceso electoral, los candidatos a la presidencia de la República. Hoy ha correspondido en suerte a 5 de ellos el poderse expresar, el poderse dirigir a través de nuestros medios a toda la gran audiencia nacional, a través de Canal 3, el Supercanal, TN23, Radio Cadena Sonora, el canal 429 de DirecTV y la plataforma digital de chapintv.com. Así que vamos a empezar. Queremos indicarles a ustedes que el orden de aparición, como ya seguramente quienes nos han visto las semanas anteriores han preestablecido que a través de un sorteo ha sido la forma en que han ido teniendo lugar estos foros que llevamos a cabo los días sábado en directo y para toda Guatemala y el resto del mundo. Así que todo de manera muy democrática, invitados todos los candidatos también inscritos ante el Tribunal Supremo Electoral y con la participación de panelistas distinguidos invitados a quienes presento ahora mismo para que ustedes vean. Ellos harán preguntas, participarán y dan garantía también a este foro de la televisión guatemalteca. Quiero presentarles a la licenciada Medarda Castro, asociada activa de ASIES. Bienvenida, muy buenas noches. También nos acompaña el licenciado José Alejandro Arévalo, vicerrector de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar. Está con nosotros esta noche el licenciado José Carlos Sanabria, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES, y el publicista y mercadólogo don Luis Boyat, director del grupo Albavisión. Es nuestro panel de honor que más adelante tendrá intervención también con preguntas directas a nuestros candidatos. ¿Quiénes son ellos? Se los presentamos a continuación. Pablo Ignacio Seto, edad 59 años, originario de Nevaj Quiché, profesión ingeniero agrónomo, partido que representa URNG Maíz. Pablo Duarte, edad 65 años, originario de Antigua Guatemala, Zacatepeques. Profesión, completó el pénsum de cirujano dentista en la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene estudios de maestría en ciencias políticas con énfasis en desarrollo social por la Universidad Mariano Gálvez. Partido que representa Unionista. Edmond Mulé, edad 68 años, originario de Ciudad de Guatemala. Profesión, periodista, abogado y diplomático. Partido que representa Partido Humanista. Freddy Cabrera, edad 50 años, originario de Escuintla. Profesión, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Partido que representa Todos. Aníbal García, edad 51 años, originario de Antigua Guatemala. Profesión, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Partido que representa Libre. Ahí tenemos a nuestros 5 candidatos participantes de esta noche. Poco a poco irán escuchando ustedes sus propuestas y sus ideas. Están en esta mesa central colocados a manera de 1 al 5, un sorteo que hemos hecho minutos previos a salir al aire para que tengan todos democráticamente también la posibilidad de participación. Iremos teniendo su aparición en orden ascendente y luego en orden descendente. Y bueno, vamos a ir a la primera ronda de preguntas, una primera participación ligada a sus 2 principales proyectos. ¿Cuáles son sus 2 principales propuestas de gobierno y cómo las desarrollarían? Cada uno de ellos tendrá 2 minutos de participación para cada uno de los cuestionamientos que irán siendo acompañados de este semáforo que aparece en pantalla y que también ayudará a la audiencia a seguir muy de cerca este foro que empezamos ahora mismo. Vamos a empezar con Pablo Seto de URNG Maíz. Es de origen maya Ixil, actual rector de la Universidad Ixil
Es ingeniero agrónomo, diputado al Parlamento Centroamericano, miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda y de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, miembro actual del Comité Ejecutivo Nacional de URNG y secretario de Relaciones Internacionales. Candidato vicepresidencial de la URNG en el 2003 y diputado al Congreso de la República del 2000 al 2004, con propuestas legislativas como la Ley de Descentralización, reformas al Código Municipal, la Ley de Tipificación de la Discriminación Étnica, y es miembro de la Alcaldía Indígena del Pueblo Ixil. Pablo Seto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos de inmediato entonces con sus 2 minutos y sus 2 principales propuestas o prioridades. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Es un importante espacio para dar a conocer lo que plantea URNG. En un país en el que los niveles de desigualdad social son altísimos, pobreza, extrema pobreza, desnutrición infantil, que son, digamos, que tienen efectos muy directos sobre pueblos indígenas, la primera prioridad es generar empleo, generar riqueza que permita que la población que está siendo víctima de esta desigualdad vaya generando condiciones para superarlas en un proceso a mediano y largo plazo. También nosotros consideramos que el segundo tema en el que están muy deterioradas las instituciones del Estado, que ya no han respondido al bien común constitucional, necesariamente la segunda prioridad es la seguridad ciudadana. En el caso del primera prioridad, nosotros consideramos que el país ofrece, y la sociedad guatemalteca, los pueblos indígenas en particular, potenciales muy importantes en agricultura, en soberanía alimentaria, en turismo, en artesanías, donde ya hay microempresas, ya hay cooperativas que pueden generar ese empleo. Consideramos nosotros que en un proceso de amplio impulso, con estímulos, con bonos, con incentivos del gobierno, se puede generar toda una cadena de producción de riqueza a nivel de las comunidades, de los municipios, de los pueblos, que permitan empleo, que permitan ingresos, y eso sea también capacidad para ir resolviendo este problema de desigualdad social. Muchas gracias, Pablo Seto de URNG Maíz, por esta primera participación. Estamos cuestionándole a cada uno de nuestros panelistas sus 2 prioridades de gobierno y cómo las desarrollaría. Corresponde ahora la participación a Pablo Duarte del Partido Unionista, quien ha completado sus estudios como cirujano y dentista en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero también tiene estudios de maestría en ciencias políticas con énfasis en desarrollo social de la Universidad Mariano Gálvez. Es egresado de la 4ª promoción del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, ESNA, y también fue miembro del movimiento Scout a nivel nacional, Scout de primera clase en Antigua Guatemala. Fue miembro fundador del Partido Unionista y ha sido congresista con 20 años de trayectoria desde 1994 al 2011. Pablo Duarte del Partido Unionista, sus 2 minutos y sus 2 prioridades. Buenas noches, Guatemala. Muchas gracias por esta oportunidad. Nuestras prioridades son restablecer el Estado de Derecho y hacer una profunda y revolución en todo el sistema político del país. Nosotros consideramos que los últimos 4 gobiernos, entre ineptos, corruptos, sinvergüenzas, crearon una crisis de autoridad que resultó en una debilidad institucional que el día de hoy nos tiene verdaderamente al borde del abismo. Y por supuesto, esos gobiernos tuvieron grandes colaboradores para crear esta crisis. Empieza con gente oscura como Edgar Gutiérrez, que en su momento empieza con el proceso de CICIG, que posteriormente se convierte en CICIG. Eddie Stein, que traiciona a la patria e instala CICIG en Guatemala, pero que además de eso es el primero que empieza a oponerse a las compañías mineras, a crear problemas en la inversión extranjera, y también hay empresarios involucrados en este tema, uno de ellos Dionisio Gutiérrez, que junto con Alfonso Carrillo crean un caos en este país.
Realmente nosotros consideramos que los partidos políticos colaboran de manera importante en este caos, ligados al narcotráfico, diputados que negocian con el hambre, que negocian con la ignorancia y con la enfermedad de los guatemaltecos. Creemos que esto cierra la pinza con la venida de Iván Velázquez y Guterres, que a través de la ONU y todas sus políticas a favor de la ideología de género, matrimonio, aborto, en contra de la pena de muerte, por supuesto, pero a favor de la muerte, presenta una candidatura de Tel Maldana como ya un proyecto político para tomar el poder. ¿Por qué se puede eso? Por la falta de Estado de Derecho y por la falta de una institucionalidad fuerte que permite que estas personas hagan el daño que le hicieron al país. Estado de Derecho y una revolución en el sistema político del país. Gracias, Pablo Duarte, del Partido Unionista. Vamos a pasar ahora a la participación de Edmond Mulet, del Partido Humanista. Él es periodista, abogado y diplomático. En la ONU fue subsecretario general y secretario general adjunto, encargado de 26 misiones de paz, con un contingente de más de 130.000 cascos azules y un presupuesto por encima de los 8.000 millones de dólares anuales. Fue encargado de 2 misiones de paz en Haití, antes e inmediatamente después de un terremoto que dejó más de 200.000 víctimas. Encargado de la misión de verificación de la utilización de armas químicas por el gobierno de Siria, y ha sido embajador de Guatemala en Estados Unidos, la Unión Europea, Reino de Bélgica y el Principado de Luxemburgo, entre otras cosas. Ha sido también presidente del Congreso de la República en el 91 y diputado al Congreso de 1986 a 1993. Edmond Mulet, del Partido Humanista, con sus 2 prioridades de gobierno y 2 minutos. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Muy buenas noches. La crisis que está pasando Guatemala es profunda y todo es prioritario. Los niños que se están muriendo de hambre, la calidad de la educación, la falta de Estado de Derecho, la corrupción, el narcotráfico, todo es realmente prioritario para el país, lo tenemos que enfrentar. Sin embargo, hay 2 temas que son fundamentales. Todo lo que queremos alcanzar en el Partido Humanista, la meta, el objetivo es el desarrollo económico de Guatemala, es la creación de empleo y de oportunidades. Y el tema de la inseguridad. Yo tuve esas 26 misiones de mantenimiento de la paz bajo mi responsabilidad alrededor del mundo y ese era mi trabajo. Mi trabajo era administrar estados en crisis y estados fallidos. Entonces el tema de la inseguridad para nosotros es fundamental, combatir a las maras, a los delincuentes, a los asesinos, a los que mantienen en vilo a la ciudadanía que trabaja y que quiere progresar. Entonces, para nosotros, todo lo que el Estado haga, todo lo que el gobierno haga, tiene que estar destinado a esa generación de trabajo y de empleo. Creando las condiciones, por supuesto, de Estado de Derecho, de seguridad jurídica, el respeto de la Constitución, la propiedad privada, la deslegislación, porque Guatemala está sobrelegislada. Y en el tema de la seguridad, recuperar la Policía Nacional Civil, que ha sido decapitada durante los últimos 18 meses. Nuestro programa de gobierno se titula GPS, es una nueva dirección, un nuevo rumbo para Guatemala, y proponemos un ABC, un acuerdo básico de consenso, un nuevo pacto social en el cual todos los sectores guatemaltecos vayamos en una misma dirección. Estas elecciones, que son dentro de 22 días, no son una oportunidad. Estas elecciones son la última oportunidad que tiene Guatemala para cambiar de rumbo y de dirección, porque si no lo hacemos, vamos a caer en un barranco del cual ya no se sale. Muchas gracias, licenciado Edmond Mulet, del Partido Humanista. Vamos a dar paso ahora a la participación del doctor Freddy Cabrera, del Partido Todos, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Obtuvo el grado de doctor en Derecho Penal y Proceso Penal en la Universidad de Sevilla, España. Ha sido abogado litigante, asesor y mandatario judicial de reconocidas empresas. Participó en la creación de la primera maestría en Derecho Penal en la Universidad de San Carlos, en la que fundó como coordinador y profesor. Fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Da Vinci y presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Freddy Cabrera, del Partido Todos, tiene 2 minutos para desarrollar sus 2 prioridades de gobierno. Muchas gracias, Salvavisión. Muchas gracias, guatemaltecos, por escuchar estas propuestas que tenemos. El Partido Todos tiene un plan que regula varias prioridades, porque las prioridades de Guatemala, como decían mis antecesores, son bastantes. Yo quiero hoy decirles cuáles son y cómo atacarlas. La primera es la educación. La educación precisamente es
la herramienta, el vehículo que nos lleva al desarrollo. Nosotros hemos visto y hemos viajado por carreteras y hemos visto a niños caminando 3 kilómetros de terracería para llegar a su escuela. Esos niños llegan con polvo, blanquitos, a estudiar, a sentarse en un bloco. Pero vemos el pensum también de lo que es primaria y básicos y necesitamos cambiarlo. Hay niños que estudian cosas que ahora se estudian en la universidad, por ejemplo, ética. Ética debería de estar estudiándose en primaria y en básicos. Ahí vamos a plantear nuestro cambio de pensum, pero también vamos a establecer tecnológicos porque la tecnología es importante, pero los tecnológicos son técnicos, por ejemplo, dividido en regiones que tenemos. Técnicos en reforestación en Petén, por ejemplo, técnicos en pesca en Champerico, técnicos que lleven planes de riego, técnicos en nuevos productos básicos y con el INTECAP capacitándolos y ya con la alianza pública-privada vamos a hacer la creación de empleos. El segundo punto es la salud. La salud, los centros de salud cierran a las 5 de la tarde en Guatemala, los municipios. El guatemalteco no se puede dar el lujo de enfermarse. El que se enferma a las 6 de la tarde se muere. El guatemalteco ha sido indiferente ya a la muerte de cualquier guatemalteco. El guatemalteco vale oro y el guatemalteco debe ser sano y para eso tenemos precisamente la creación de los centros de atención permanente. Gracias, Freddy Cabrera, del partido Todos. Vamos ahora a la última participación de esta ronda que ha correspondido a Aníbal García, del Partido Libre, nacido en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Estudió principalmente en la Escuela Normal Pedro Molina y en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde alcanzó el título de abogado y notario. En su juventud fue dirigente estudiantil y a sus 39 años fue electo diputado, donde fue ponente de 12 iniciativas de ley, todas de alta importancia, como la ley en contra del enriquecimiento ilícito, entre otras. Como ciudadano también ha demostrado con acciones su lucha en contra de la corrupción. Ha denunciado grandes casos en esta materia y hoy participa en este foro. Así que adelante Aníbal García, del Partido Libre, con sus 2 minutos. En el gobierno de Libre queremos que gane la gente. El primer gran problema de los guatemaltecos es la inseguridad ciudadana. Precisamente por eso le daremos prioridad a este problema. ¿Cómo lo haremos? Haremos unidades élites de investigación criminal y de inteligencia civil porque está claro en dónde están los delitos más recurrentes y en dónde están los municipios y las zonas en las cuales tenemos que investigar. La impunidad, la falta de castigo es lo que permite que se incremente la violencia. Pero vamos a apoyar a la Policía Nacional Civil otorgándoles buenas prestaciones, otorgándoles posibilidades de poder tener centros recreativos, posibilidades de tener becas para sus hijos, porque tenemos que tratar bien a los policías, pero depuraremos a los malos elementos. Vamos a recuperar el sistema penitenciario, vamos a tener el control de las cárceles desde el 14 de enero, vamos a aplicar la ley de bloqueo de celulares, vamos a tomar medidas contundentes para garantizarle seguridad a los guatemaltecos. El segundo problema es el económico. Generaremos empleo e ingresos, generaremos condiciones para que haya empleo y para que hayan ingresos, pero tomaremos 6 medidas espectaculares. Haremos de Guatemala el país número 1 del turismo en Centroamérica. Ese puesto nos corresponde a nosotros, no a Costa Rica. Haremos desarrollo rural, construiremos carreteras y viviendas, haremos todo un esfuerzo para poder crear un fondo de desarrollo lo suficientemente sólido en donde existan créditos con bajos intereses y sin tantas garantías. Para los jóvenes, crearemos un sistema nacional de pasantías para que puedan aprender a trabajar en una forma remunerada. Todo es posible hacerlo y lo podemos hacer en el gobierno de Libre. Bueno, muchas gracias, licenciado Aníbal García, del Partido Libre. Concluimos así esta primera ronda de participaciones sobre las prioridades de gobierno de cada uno de los candidatos. Vamos a hacer la primera pausa comercial, pero ustedes desde sus casas, donde quiera que se encuentren, también pueden participar a través de las redes sociales utilizando el hashtag Foro Presidenciables
2019. Queremos pues también conocer su opinión y que vayan participando, y seguramente ese interés irá creciendo sobre los diversos temas que irán planteando nuestros panelistas. Así que vamos y regresamos tan pronto como sea posible. Gracias, distinguida audiencia, por estar siguiendo tan de cerca este Foro Presidenciable 2019 en su tercera edición, tercer sábado, hoy con 5 candidatos a la presidencia de la República y abordando diversidad de temas. Para quienes recién sintonizan, hemos tenido un primer bloque con las propuestas, las prioridades de cada uno de nuestros candidatos invitados. Ahora será el panel directivo quien lance preguntas, que formule cuestionamientos para que respondan también nuestros candidatos, que irán en orden descendente. Pero quisiera dejar la participación a la licenciada Medarda Castro, asociada de ASIES, para que tenga pues el planteamiento primero. Adelante, licenciada. Muy buenas noches, señores candidatos. Como ustedes saben, el rezago en el desarrollo de la población indígena y rural es alarmante. Casi 4 de cada 5 indígenas viven en la pobreza. La tasa de pobreza extrema es 3 veces mayor entre la población indígena que entre la no indígena. Por ejemplo, en los departamentos de Alta Verapaz y Sololá, la pobreza alcanza más del 80%, y otros como Totonicapán alcanzan alrededor del 77%, todos ellos de mayoría indígena. Ante esta realidad, quisiera preguntarles, ¿qué políticas y programas específicos impulsará su gobierno para superar esta situación de exclusión, desigualdad y discriminación que afecta a la población indígena, pero particularmente a las mujeres y niñas? Gracias, licenciada Medarda. Hemos experimentado una baja de energía, sin embargo, pues hemos logrado escucharle bien. Si usted quisiera, pues de pronto hacer un replanteamiento. Yo he entendido muy bien que este es el tema de la pobreza y de la inclusión de, sobre todo, los pueblos indígenas, pero si quiere usted reformularlo para que pues quede claro para nuestros participantes y para la gran audiencia, por favor. Sí, es muy importante que la población pueda conocer cuáles son las políticas y programas que se presentan para la población indígena para poder superar la situación de exclusión, de marginación y de discriminación que afecta principalmente a mujeres y niñas. Muchísimas gracias, licenciada Medarda Castro. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, y esto pues tiene también a veces este tipo de dificultades, pero listos para que cada uno de los 5 candidatos participe y pues dé a conocer las políticas y programas que implementarían siendo presidente de la República en favor de la población indígena del país. Empezaremos esta ronda con Aníbal García del Partido Libre. El licenciado tiene 2 minutos para su participación. La mejor forma de poder saldar esa deuda histórica que el Estado de Guatemala tiene con los pueblos indígenas es la política económica. En Libre estamos determinados a saldar esa deuda histórica, a hacer todo lo posible para que podamos por fin tener una Guatemala incluyente en donde podamos sentirnos orgullosos de esta Guatemala tan diversa que nos debe ayudar a estar unidos como guatemaltecos. En primer lugar, todas las políticas económicas que estamos planteando, como el desarrollo del turismo, como la posibilidad certera de un desarrollo rural y el Fondo de Desarrollo Económico que va a tener la posibilidad de generar créditos con bajos intereses y sin tantas garantías, está dirigido especialmente para las comunidades rurales y con especial énfasis con las mujeres indígenas de este país. Sabemos perfectamente que las mujeres indígenas pagan los créditos, que la población paga sus créditos y hacia ellos estará dirigida esta política económica, aunque la política económica es general. Les podemos asegurar que nuestro gobierno
facilitará y promoverá la pertinencia en los servicios. Es fundamental que los servicios de salud, que los servicios en educación, que todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia tenga esa nota de pertinencia, porque es fundamental que los pueblos indígenas sean atendidos en sus idiomas y respetando sus costumbres. Adicionalmente, fortaleceremos toda la institucionalidad existente para poder darle una verdadera participación a los pueblos indígenas en la definición e implementación de las políticas públicas. Queremos que gane la gente. Queremos que los pueblos indígenas puedan tener la posibilidad de sentirse parte del desarrollo, porque estamos totalmente convencidos de que llegó el momento de que todos los guatemaltecos vivamos en paz. Muchas gracias, licenciado Aníbal García del Partido Libre, por su participación resolviendo pues este cuestionamiento de la licenciada Medarda Castro sobre las políticas y programas de inclusión de los pueblos indígenas. Corresponde ahora la participación al doctor Freddy Cabrera del Partido Todos. Sus 2 minutos. Guatemala somos todos y realmente, como decía la compañera, hay lugares, los pueblos indígenas, pero también hay lugares, nosotros tenemos un plan que no es un plan único, sino son 4 planes que van hacia el norte, hacia el sur, occidente y oriente, que lleva precisamente el saber cuáles son las necesidades para poder suplirlas. Con la regionalización nosotros vamos a establecer que, por ejemplo, la región de Quetzaltenango tenemos mayor población indígena, en Cobán igual. Esa situación nos va a llevar que la educación vaya precisamente en la situación de que ellos sean tratados de la mejor manera. Y en este sentido queremos también establecer que esa educación, por eso hablaba en la primera pregunta, que el pensum va a ser cambiado, porque debemos de estudiar la historia, la cosmovisión que tenemos en Guatemala. Guatemala es multiétnica, multicultural, es una riqueza, no es una debilidad del Estado de Guatemala. Y el presidente es el presidente de la unidad nacional. Entonces, en este aspecto, la primera situación es la regionalización para saber exactamente dónde están las necesidades de las mujeres indígenas y los niños, y llevamos con ello lo que es precisamente la solicitud en los primeros 3 meses de reforma constitucional para que pueda subirse del 10% al 15% a las municipalidades. El poder local es importante. Un 50% más para las municipalidades. De ese 50%, el 10% sería para los adultos mayores y ancianos que vivan con dignidad. El otro 10% sería para las viudas y madres solteras. Y el otro 10% para los jóvenes, para que puedan estar en una mejor ubicación y desarrollo y que se les pueda dar la prevención del delito a través del 5º Viceministerio de Gobernación. Así que en nuestro plan todos estamos incluidos y por eso nuestra mano significa integración. Muchas gracias, Freddy Cabrera del Partido Todos. Corresponde ahora a Edmond Mulet este tema de las políticas y programas de inclusión. 2 minutos. Bueno, la licenciada Castro ha sido muy específica en todos los temas que afectan a las poblaciones indígenas, sobre todo a las mujeres. Y todo pasa por una reforma política. Si no tenemos una verdadera representación de las poblaciones indígenas en el Congreso de la República y en todos los demás niveles de la administración pública, no vamos a realizar un cambio fundamental en Guatemala. La reforma del sistema político, la reforma de la ley electoral es fundamental. Vemos un Congreso de la República donde casi la mitad de la población de Guatemala es de alguna etnia de la población indígena y eso no está representado en el Congreso de la República. Entonces, si queremos realmente tener esa representación, esa inclusión, ese reconocimiento, tenemos que dar esos espacios. Y para eso vamos a eliminar esas listas terribles donde solamente aparecen los dirigentes de partidos políticos y uno no puede elegir al candidato que uno desea. Entonces, la reforma del sistema político electoral es fundamental para darle esa voz y ese reconocimiento a todos los segmentos de la población guatemalteca. Porque en el Congreso de la República es donde se aprueba el presupuesto de la República de Guatemala. Si no tenemos esa representación de esa gran mayoría de la población, no van a poder incidir tampoco en el presupuesto. Esa reingeniería del Estado también, de los ministerios. Un ministerio de desarrollo cuyo 75% de su presupuesto es desembolsado en el departamento de Guatemala y solo el 25% en el resto del país. Eso no es posible, eso lo vamos a tener que cambiar.
Entonces, para mí todo pasa por el poder político, la descentralización, la desconcentración, porque también tenemos que evitar el paternalismo, que el Estado desde el centro está otorgando, está dando, está proveyendo, cuando ese poder debiera estar en manos de esta gran mayoría de la población. Muchas gracias, licenciado Edmond Mulet, por su participación. Vamos ahora con Pablo Duarte del Partido Unionista ante el planteamiento de la licenciada Medarda Castro. Por favor, 2 minutos. La única manera de desarrollar un país es con salarios y empleo. Y no es posible hablar de salarios y empleo si no hablamos de una política general para todo el país. Hemos visto con muchísima preocupación cómo hay oposición en el interior del país a grandes proyectos de inversión, a grandes proyectos productivos, con paros, con invasiones de fincas, que lo único que hace es evitar que esas poblaciones tengan empleo y esas poblaciones puedan tener un salario adecuado. Nosotros vamos a derogar y vamos a denunciar el convenio 169 de pueblos indígenas y tribales. Ha servido para que esos grandes proyectos de inversión no lleguen a la población guatemalteca. La población indígena es una población que es guatemalteca y es una población que debe estar dentro de todas las políticas del Estado y no ser excluida como que fueran aparte de todos nosotros. Son una mayoría igual que nosotros, somos la mitad y mitad. Pero lo que es importante es que tenemos que hacer que se busque empleo y salario y nadie va a producir salario y empleo si no invierte. Y para invertir necesita estabilidad política, necesita Estado de Derecho, necesita que no exista ese gran problema en el interior del país de una oposición sistemática a todos los proyectos productivos, a ingenios, a minas, a lo que sea, se oponen, simple y sencillamente porque quieren que sigan pobres. Nosotros tenemos que entender que hacer que la gente tenga confianza en el país significa ni más ni menos que tengan la posibilidad de invertir y que sepan que su inversión va a ser respetada. Si hay salario y si hay empleo y si hay inversión en este país, la gente sale de la pobreza, las mujeres pueden trabajar mejor, los hombres pueden tener cómo llevar comida a su mesa y sobre todo Guatemala puede salir del subdesarrollo a base de proyectos verdaderamente grandes y verdaderamente interesantes. Muchas gracias, Pablo Duarte, del Partido Unionista. Vamos a concluir esta ronda de participación con Pablo Seto, de URNG Maíz, sobre el tema de los pueblos indígenas. Adelante, ingeniero. Sí, lo primero es que abandonemos esa visión de que los pueblos indígenas no pueden trabajar, que no pueden generar riqueza, y es todo lo contrario. Hay 100 cooperativas de artesanos, hay 100 cooperativas de turismo, hay miles de proyectos de agricultura sostenible, de protección ambiental, y más iniciativas, muchas microempresas que lo que necesitan es el apoyo del Estado para que crezcan, porque de esa manera generan empleo, generan ingresos y se crean condiciones básicas, mínimas, para que la población empiece a resolver esa situación de desigualdad que ha sufrido principalmente los pueblos indígenas. Nosotros pensamos en una economía de la vida, no la economía que nos ha dejado pobreza, extrema pobreza y desnutrición infantil, además despojo de los recursos del país, que son del Estado y son de toda Guatemala. En ese sentido, aparejado a esto, hay que revisar desarrollo rural en el más amplio sentido, en donde quepan todos los actores sociales, económicos y políticos. Y de esa manera también hay que hacer ajustes en educación. No puede seguir siendo una educación monocultural, monolingüe, sin contenidos indígenas, de cultura, de cosmovisión, filosofía, es decir, prácticas propias de los pueblos indígenas de respeto, una ética que bastante bien le va a caer al Estado, así como estamos con las instituciones atravesadas por la corrupción. Lo mismo diríamos que en el caso de mujeres hay que crear incentivos, ¿verdad? Y mecanismos para promover la participación de las mujeres en la agricultura, en la educación, en la salud, en la política. Y eso nos va a llevar también a necesariamente revisar el presupuesto. Hay que invertir las prioridades del presupuesto nacional. Muchas gracias, Pablo Seto, de URNG Maíz, para la conclusión de esta segunda ronda de preguntas que estuvo enfocada en la participación de los pueblos indígenas, de esos programas y políticas de inclusión que planteaba la licenciada Medarda Castro.
Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de todas las plataformas de la televisión guatemalteca, del canal 429 DirecTV y Radio Cadena Sonora. Regresaremos de inmediato. Estamos de regreso, gracias por su audiencia y por su participación a través de las redes sociales con el hashtag Foro Presidenciales 2019. Ustedes pueden emitir opiniones, comentarios y también seguramente en sus casas o donde quiera que se encuentren ir tomando una decisión a nuestra participación ciudadana del próximo 16 de junio. Queremos agradecer, así es, el acompañamiento para la realización de estos foros de la televisión guatemalteca. Ellos han sido parte fundamental del planteamiento de los sorteos y también del llamado a los candidatos que han acudido a esta participación ciudadana, una participación que pretende ser una ayuda y un auxilio para los ciudadanos para tomar la decisión correcta. Vamos a seguir con las participaciones, con las preguntas, con los cuestionamientos del panel directivo y está, como lo había anticipado, invitado a esta participación el vicerrector de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar, el licenciado José Alejandro Arévalo, a quien corresponde ahora la siguiente pregunta para nuestros 5 candidatos. Por favor, licenciado. Con mucho gusto. Casi 7 millones de personas pertenecen a la población económicamente activa, es decir, que están en edad de trabajar, pero solo 4 millones trabajan como asalariados y apenas 1.3 millones están registrados y tienen la protección de seguridad social que brinda el ICS. 7 de cada 10 personas tienen ingresos por debajo del salario mínimo. 7 de cada 10 personas pertenecen al sector informal. Cada año, aproximadamente 185,000 jóvenes que concluyen estudios buscan trabajo, pero el sector productivo únicamente puede generar unos 40,000 empleos formales. Cuando se le pregunta a la población sobre cuáles son los principales problemas en el país y para su familia, siempre sobresalen la falta de empleo y que los ingresos no alcanzan para hacer frente a las necesidades básicas. Además, como bien saben los señores candidatos, continúa el éxodo de guatemaltecos emigrando, huyendo de la violencia y en busca de oportunidades de empleo e ingresos para sus familias. Ante este panorama, ¿cuál es su propuesta creíble, clara y concreta sobre cómo incrementar la oferta de trabajo formal, con cobertura de la seguridad social y con salarios de por lo menos el salario mínimo? Muchísimas gracias, licenciado José Alejandro Arévalo de la Universidad Rafael Landívar, nuestro panelista invitado de esta noche. Y ahora la participación de los candidatos en orden ascendente, de tal manera que empezaremos con el ingeniero Pablo Seto. Tiene 2 minutos, ingeniero, para resolver este planteamiento relativo al trabajo y a la creación de estas oportunidades. Por favor. Compartimos que están haciendo falta quizás unos 200,000 empleos para el país y que no hay fuentes de trabajo. Por eso hemos insistido en que si invertimos, reorientamos la economía del país y depositamos nuestra confianza en los campesinos, en los indígenas, en los artesanos, en los pequeños empresarios que ya están trabajando. Los artesanos trabajan barro, hierro, vidrio, hilo, tejido, lana, y ya están organizados. Solo que hay que crear mayores capacidades y preparar el camino para la exportación. Si eso lo hacemos en todas las ramas de la producción de las comunidades y de los pueblos, por supuesto que vamos a generar más empleo. Si la gente tiene más empleo, tiene más ingresos. Si tiene más ingresos, va
cumplir con sus obligaciones con el Estado, va a tributar. Y también, ya esa es otra cosa, cómo organizar, digamos, toda la parte de la formalización de la economía. Y también cómo ellos adquieren obligaciones con el Estado y cómo el Estado debe responder con su seguridad social, con su seguridad ciudadana. Es decir, vamos a tener mayores ingresos también para el Estado y el Estado va a disponer también para poder dar políticas públicas, programas de protección social que hoy no existen, o si existen son limitadísimos. Eso pasa por hablar también con la otra parte de la economía, la macroeconomía, para que todos también contribuyan. Nosotros decimos que esta es la base sustancial, pero también la otra parte, la macroeconomía, los otros grandes empresarios, sí tienen que contribuir para generar una Guatemala con vida, desarrollo y dignidad humana. Muchas gracias, Pablo Seto, por su participación en este tema. Dejamos los 2 minutos a Pablo Duarte del Partido Unionista. Ser dueño no es fácil. Tener una empresa no es fácil. No importa si la cosa va bien o mal, hay que pagar los salarios, hay que pagar aguinaldo, hay que pagar bono 14. El asunto no es sencillo. Y para invertir necesito que se me dé la estabilidad y la certeza jurídica de que mi inversión va a ser protegida y no va a estar el Estado estorbándome y molestándome. Mucha gente no va a la formalidad porque el Estado, en lugar de darle algo, lo que hace es estorbarlo, lo que hace es evitar que pueda crecer, pero peor aún, le pone una serie de requisitos y trabas que lo alejan de la formalidad. Vean, por ejemplo, el caso de los impuestos. Tenemos impuestos en Guatemala que no nos hacen competitivos. Seguimos con un ISO y seguimos sin dar los incentivos fiscales necesarios para que haya más inversión y haya más empleo y haya más trabajo. Miren el caso de Donald Trump. Donald Trump bajó los impuestos en Estados Unidos y hoy está generando más empleo que nunca. Y encima de todo eso, Donald Trump ha dejado de enviarnos tantísimos migrantes como lo hizo el San Obama. Muchos menos migrantes han sido deportados y tienen trabajo, porque esa generación de empleo que él hizo está produciendo que esas remesas vengan en grandes cantidades en Guatemala, esas remesas de esos héroes que se van huyendo o buscando mejores oportunidades. Pero el caso es que nosotros debemos entender que tenemos que encontrar un sistema que no castigue al empresario, que nos vayamos a la ley de emprendimiento, en donde es una ley que permite crear una empresa con mucha velocidad, sin gran inversión, que pueda hacer microempresas que permitan a las personas ir a la formalidad, sí y solo sí. La formalidad me da algo de regreso y me permite acceso a créditos y no está el Estado molestándome. Lo único que debe hacer el Estado es ver que mis libertades sean garantizadas y ver que las cosas que tienen que ver de infraestructura y todo lo que tiene que existir para hacer una empresa estén a la disposición de los guatemaltecos. Muchas gracias, Pablo Duarte, del Partido Unionista, por su participación. Vamos a ir ahora a la participación en este tema tan importante y medular dentro de las campañas políticas que se están escuchando con Edmond Mulet, del Partido Humanista. Dentro de nuestro programa, nuestra visión de país, el nuevo rumbo, el GPS que Guatemala necesita y ese acuerdo básico de consenso ABC, tenemos contemplado crear 932,000 nuevos empleos en 4 años, en la agricultura, en los servicios, en las industrias livianas y en el turismo. Tenemos en nuestro programa todo eso bien desarrollado. Desde 1970 no se ha desarrollado en Guatemala ningún nuevo proyecto de riego, desde La Fragua en Zacapa. Ya tenemos identificadas las áreas y las regiones del país en donde vamos a invertir 800 millones de quetzales al año para desarrollar esa productividad, duplicando y en algunos casos triplicando la producción agrícola en verduras, en frutas, en flores para exportación. El mercado ahí está. El Estado va a generar las condiciones para ayudar a estos productores. Conocemos el concepto de las ciudades intermedias también para industrias livianas. Las zonas económicas especiales son muy importantes. El turismo, el desarrollo del turismo, que es uno de los pilares del desarrollo de todos los países. Miren lo que han hecho en México, en Belice, en Costa Rica, en República Dominicana. Guatemala no ha aprovechado eso. Nosotros estamos apostando mucho al turismo. Eso va a generar trabajo de calidad en restaurantes, en servicios, en hoteles, en la industria de construcción. El turismo es la industria sin chimeneas. Agexport, por ejemplo, ha presentado un programa muy comprensivo de fomento de las exportaciones y estamos adaptando, incorporando muchos de esos elementos en nuestra propia visión.
Guatemala es un país en donde hay mucho interés en crear los contact centers o los call centers, pero no hay suficientes personas que hablen buen inglés. Nosotros tenemos ya un programa, vamos a dar una beca de 1,500 quetzales mensuales durante 6 meses para muchachos que aprendan inglés. Ya tenemos los contactos con nuestras empresas para que los puedan incorporar al trabajo bien remunerado, mientras también pueden seguir estudiando en otras actividades. Bueno, quedamos ahí con el tiempo. Edmond Mulet del Partido Humanista, muchas gracias, licenciado. Pasamos a las propuestas para una mayor oferta de trabajo del doctor Freddy Cabrera del Partido Todos en 2 minutos. El desempleo y la inseguridad es lo que hace que los migrantes estén allá en Estados Unidos y no acá. ¿Cómo crear empleo? La creación de empleo primero va en el aspecto de infraestructura. Por ejemplo, en Paneachi, Maltenango, hace la mora exquisita que va a exportación, pero hay 7 kilómetros de terracería que no le permiten llevar su producto lo más eficiente y lo más rápido. Nos decían en Panayá, nos conocen en Europa, pero el gobierno central no nos conoce. La infraestructura la vamos precisamente a establecer en los lugares, ya tenemos, por eso la regionalización es importante, porque vamos a hacer que sus productos lleguen más rápido y más eficientemente. Si el productor o el que siembra frijol y maíz puede sacar su producto, él mismo lo puede llevar directamente y no los depósitos donde los campesinos. Usted, campesino, le llega a pedir a los depósitos que le reciba el frijol, pero si hacemos buenas carreteras, el depósito le va a llegar a pedir a usted que se lo venda o usted directamente ir. Pero también tenemos en Zipacapa 5 kilómetros que tienen para salir a lo que es el entronque con Huehuetenango. Ahí necesitamos también hacer infraestructura para que saquen sus productos. Necesitamos técnicos en riego, en Almolonga, donde están las mejores verduras y exportarlas. Pero para eso también tenemos que fortalecer lo que es el turismo y para eso hay un Ministerio de Turismo que vamos a crear y ese Ministerio de Turismo va a ser transversal. Todos los ministerios le van a pasar al Ministerio de Turismo los foros, los encuentros, los seminarios que se van a realizar, porque ahora cualquier encuentro internacional se hace solo en la Antigua. Mientras este Ministerio de Turismo con la regionalización, imagínense ustedes un encuentro presidencial en Yaxá, teniéndolo y el turismo levantando y el guatemalteco teniendo empleo. Muchas gracias, doctor Freddy Cabrera del Partido Todos. Ante este planteamiento del licenciado José Alejandro Arévalo, concluimos la ronda de participaciones con Aníbal García del Partido Libre. 2 minutos. Todos los estudios serios nos dicen que en Guatemala no se viene a invertir o se ha estancado la inversión extranjera directa por la delincuencia y la inseguridad, por la falta de infraestructura adecuada, por la inseguridad jurídica, porque no tenemos la mano de obra calificada y porque encima de eso hemos creado un clima de inestabilidad que no nos permite garantizar la posibilidad de que vengan a invertir al país. Tenemos que cambiar todo eso, tenemos que garantizar que exista un Estado de Derecho y seguridad jurídica en el país. Y lo vamos a hacer con la ley en la mano, pero a la par de eso tenemos que generar toda una serie de incentivos para los que se quieran formalizar. La tributación debe ser fácil. La tributación debe garantizarse en una forma expedita. Tenemos que buscar mecanismos que permitan que el buen tributante tenga la moral pública para poder tributar en la forma adecuada. Las 6 medidas espectaculares que proponemos de empleo van a ser el puntal para poder generar empleo formal. Necesitamos creer en que podemos ser el país número 1 del turismo en Centroamérica. Necesitamos capacitar técnicamente y darle crédito con bajos intereses a los que se van a dedicar a esa actividad. Necesitamos crearles todo un espectro que permita garantizar que los incentivos que existen en la Ley Orgánica del INGUAT, regulados del artículo 30 al artículo 34, puedan extenderse a muchas empresas que incluso no conocen que existe un régimen de incentivos. Necesitamos hacer desarrollo rural. En Libre consideramos que mucha gente busca un empleo formal, pero también hay mucha gente que lo que busca son condiciones de ingreso dignas y por eso vamos a garantizar condiciones de ingreso y vamos a hacer que podamos tener la posibilidad de cambiar todos estos regímenes que hemos tenido, creando un fondo
de crédito, de bajos intereses y sin tantas garantías. Muchas gracias, Aníbal García, del Partido Libre, ante este cuestionamiento sobre el tema de la generación de fuentes de trabajo tan importante y pues tan actual en las familias guatemaltecas, en donde seguramente pues habrá uno de estos jóvenes de los cuales mencionaba el licenciado Arévalo que no ha conseguido trabajo, o alguien que necesita oportunidades en su colonia, en su comunidad, en nuestros municipios, en toda nuestra Guatemala. Un tema medular de campaña en estos días y que además es reforzado en este foro de la televisión guatemalteca. Pero vamos de nuevo a la pausa comercial, ya volveremos con otro tema seguramente también de interés, así que le invitamos para que no se despeguen de esta sintonía del Foro Presidenciable 2019. Hashtag Foro Presidenciable 2019, con el que usted puede participar a través de las redes sociales y por supuesto seguir esta transmisión a través de Canal 3, el Supercanal, TN23, Radio Cadena Sonora, el Canal 429 DirecTV que nos proyecta a Estados Unidos, la Unión Americana y el resto del mundo, y la plataforma digital de chapintv.com. Muchas gracias a todos por estar pendientes. Vamos a una nueva ronda de participaciones. Hemos superado pues las anteriores con respuestas y temas muy importantes como la inclusión indígena, como las creaciones de fuentes de trabajo tan importantes para nuestro país. Y ahora será el licenciado José Carlos Sanabria de Asíes quien proyecte la siguiente pregunta. Aprovechamos también para agradecer la organización de estos foros y el acompañamiento que hemos tenido a esta importante asociación de investigaciones económicas y sociales en nuestro país. Licenciado, por favor, con su cuestionamiento. Muchas gracias, Luis, y muy buenas noches a todos los televidentes y a los candidatos. La pregunta que haré está relacionada sobre una de las líneas de investigación que hemos desarrollado de manera intensa en Asíes, comprometidos con el desarrollo del país, y es sobre la migración. Se estima que alrededor de 94,000 guatemaltecos fueron deportados en 2018. 42,000 de ellos provenientes de México y 52,000 provenientes de Estados Unidos. Esta cantidad puede, si continúa la tendencia marcada hasta ahora, llegar incluso a duplicarse este año. Las remesas enviadas por los connacionales al país ha superado en monto incluso a los impuestos que recauda el Estado y a las exportaciones del país. La tragedia de la migración es que nos sostiene el que se va y abandonamos al que retorna. En ese sentido, la pregunta es, ¿qué políticas de inclusión sociolaboral proponen los candidatos para las personas que son deportadas? Muchas gracias, licenciado José Carlos Sanabria. Importantísimo este tema, que sin lugar a dudas también tiene que ver con el desarrollo económico del país, pero políticas de inclusión que iremos desarrollando a continuación con nuestros panelistas invitados. Ahora iremos en orden descendente y corresponde a Aníbal García del Partido Libre la primera participación. Toda Guatemala reconoce la importancia y la trascendencia del aporte de nuestros migrantes y todos estamos obligados, en primer lugar, a apoyarles en una forma efectiva. En este sentido, el gobierno de Libre se compromete a nombrar un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores que atienda con prioridad a los migrantes, no que les dé la espalda, no que les abandone, y a la par de eso, a evitar tanta burocracia que se da en los consulados, a evitar tanto problema que nos han denunciado y que sabemos que existe. Un gobierno agradecido con tanto que nos aportan los migrantes debe ponerle atención a nuestros connacionales en donde estén. Con relación a quienes desafortunadamente tienen que ser deportados y que han venido a este país nuevamente con el trauma de regresar a Guatemala sin la posibilidad de un empleo, sin la posibilidad de insertarse nuevamente a la sociedad, para nosotros será fundamental atenderles y darles acompañamiento a través de alianzas que pueden hacerse con el INTECAP, para que podamos desde ahí crear todo un marco
de acompañamiento para quienes están regresando y que podamos de una u otra forma poder ayudarles a paliar ese trauma del retorno. Pero nada va a cambiar en este país si no combatimos la delincuencia, si no generamos empleo de otra forma, porque hay que recordar que la principal causa de la migración es de carácter económico. El acompañamiento psicológico debe darse también, pero el entorno de la migración, el entorno del retorno, solo va a cambiar de fondo si tenemos las posibilidades de generar mejores condiciones socioeconómicas en Guatemala. Gracias a Aníbal García del Partido Libre por la primera participación en esta ronda. Vamos ahora con el representante del Partido Todos, el doctor Freddy Cabrera, y sus 2 minutos. Muchas gracias. Muy importante lo que decías en cuanto a la situación de los deportados. Es increíble ver diariamente cuántos vienen y qué hacen después de que son recibidos en el aeropuerto. Se les deja sin ninguna posibilidad de darle o una situación de capacitación especializada. Nosotros tenemos un programa social que se llama el Programa Social del Deportado. Esto significa que las personas que vienen ahí mismo, directamente cuando ingresan ya al aeropuerto, se le hace la ficha para saber si es alguien que ya ha estudiado su primaria, sus básicos, y si no, pues en ese momento ya se establecen las conexiones que van a haber con las universidades y con los institutos para que puedan ellos estudiar y avanzar y tener su educación primaria y básica terminada. Con el INTECAP, en ese momento, el que tenga ya la primaria y básicos, lógicamente va a ir al INTECAP y ya va a haber una regionalización para mandarlos a donde ellos puedan ya tener esa posibilidad de trabajo. Y por eso digo que es un programa social ya del deportado, porque ese programa social se le va a desarrollar en ese momento. Si regresan al lugar donde están, son personas que van a regresar con una situación de frustración y volver a tratar a irse de Guatemala. Por eso tenemos que tener el segundo punto, la certeza jurídica. La certeza jurídica significa el cumplimiento de la ley. Nosotros como gobierno les debemos de dar a ustedes el cumplimiento de la ley. La policía debe de estar precisamente bajo la seguridad ciudadana y proteger al ciudadano para que no se vuelva a ir. En ese sentido, quiero decirles que también nuestro programa incluye al migrante. Guatemala no está completa sin el migrante y para eso vamos a nombrar cónsules y diplomáticos, no a la carrera, sino de carrera para que cumpla lo que tiene que hacer. Gracias, Freddy Cabrera, del Partido Todos. Interesante tema que ahora corresponde desarrollar a Edmond Mulet del Partido Humanista en 2 minutos. Bueno, todos conocemos la tragedia pues, de los migrantes, de los ciudadanos guatemaltecos que tienen que partir a buscar su futuro en otras latitudes. De Guatemala están saliendo más o menos un promedio de 1.650 guatemaltecos todos los días y esa tendencia va en aumento. Entonces tenemos 2 aspectos que tenemos que cubrir. Primero, la atención, el acompañamiento, el apoyo y la ayuda a los migrantes que ya están, en este caso en los Estados Unidos, que son perseguidos muchas veces de una forma feroz y terrible. Y de ahí, de nuevo, como decían los colegas, fortalecer el servicio diplomático consular allá. Y que no haya ya funcionarios consulares nombrados porque son sobrinos o novias de los diputados del Congreso de la República. Tienen que ser profesionales dedicados precisamente a ese tema, aumentar esos servicios consulares también. En muchos lugares son eficientes y son buenos, en otros lugares son, en los Estados Unidos son verdaderamente terribles y tenemos evidencias de eso todo el tiempo. Entonces, el perfil de esos servidores consulares allá van a ser muy importantes para atender a los, acompañar, a defenderlos, legalizarlos allá. El otro aspecto son los retornados y las personas pues, que son deportadas. Y entonces estamos trabajando ya con la comunidad migrante, los ciudadanos guatemaltecos en los Estados Unidos, para la creación del Banco del Migrante, porque sin recursos no vamos a poder hacer todo lo que se necesita y muchas de las personas que están regresando van a necesitar de esos apoyos económicos. Estamos ahora trabajando en la creación, ya llevamos 2 o 3 cooperativas de ahorro y préstamo y el Estado y el gobierno humanista va a apoyar la creación de ese Banco del Migrante, que va a ser propiedad de los migrantes. Ellos van a ser los accionistas, van a ser los directores, pero esos recursos que están llegando a Guatemala van a servir precisamente para ayudarlos a crear sus propias empresas, para ser emprendedores cuando regresen a Guatemala. Todo eso lo tenemos incluido en nuestro programa, el GPS, el nuevo rumbo para el país.
Gracias, Edmond Mulet, del Partido Humanista. Vamos ahora con este mismo tema y Pablo Duarte, del Partido Unionista, en 2 minutos. Se van porque no hay empleo o porque hay inseguridad. Pretender que al regresar encuentren un empleo es sumamente complicado. Es un drama que a corto plazo no tiene una solución viable y venir a inventar cosas raras no es la solución de este problema. Yo creo que los migrantes son personas que nosotros deberíamos trabajar a nivel de gobierno y sentarnos con las autoridades de los Estados Unidos y decirles: ustedes nos requieren a nosotros de muchísimas cosas que a ustedes les interesan, pero nunca nos sentamos a discutir lo que nos interesa a nosotros. Párennos drogas, párennos personas, párennos lavado de dinero y nos vienen de regreso todos nuestros migrantes. Hay que sentarse a discutir con el gobierno y buscar permisos temporales para esos migrantes, para que no estén de manera ilegal y que no tengan que andar con el pisto entre los calcetines y sean enviados de repente y abruptamente hacia el país. Esta gente, si tiene un tiempo específico de trabajo consensuado y trabajado, esas personas pueden ahorrar, pueden enviar dinero y regresar a emprender algo aquí en Guatemala con el dinero que han conseguido en Estados Unidos. La migración es terrible, pero si el día de mañana esos migrantes vinieran de repente todos a Guatemala, este país quebraría. El tema de la seguridad es un tema que evidentemente tiene muchísimas aristas y nosotros queremos empezar un programa de seguridad en donde el ciudadano sea la primera línea de defensa, que el ciudadano pueda defenderse a sí mismo, que pueda tener un arma si la necesita, que pueda en su momento disparar en contra de un desgraciado que quiere robarle o quiere matarlo y que ese acto no sea penalizado, que sea despenalizado porque es una legítima defensa propia. Si usted le entra a alguien a su casa y esa persona quiere hacerle daño, usted tiene derecho a dispararle. Y lo único que tiene que hacer la policía es sacar al muerto. Si le limpian el piso, mejor todavía. Pero el caso es que los migrantes no es un tema que vaya a solucionarse a corto plazo porque no hay una solución mágica para hacerlo. Gracias a Pablo Duarte, del Partido Unionista. Va a concluir la ronda de participaciones sobre estas políticas de inclusión para los deportados, el tema de los migrantes. Pablo Seto, de URNG Maíz, en 2 minutos. Nosotros compartimos el dolor de las familias cuando ven partir a sus hijos o un miembro de la familia para buscar esa mejor condición en Estados Unidos y todo lo que pasa, el riesgo que corren. Y consideramos que es necesario que el Estado mejore su capacidad de apoyo al migrante, el que se va. Un trato hay que hacerlo con Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, para que el trato sea mejor, respeto de derechos humanos. Y en el caso de mejorar las capacidades, por ejemplo, los consulados, para que se atienda correctamente y con dignidad a los migrantes. En el caso de los deportados, nosotros hemos empezado a tener algunas experiencias. Bueno, primero tenemos un acuerdo con varias redes de migrantes en Estados Unidos para ir tejiendo una serie de proyectos comunitarios a través de cooperativas y microempresas que generen empleo, ¿verdad? En donde ya la familia del migrante va a ir invirtiendo parte de la remesa que recibe para que no se pierda toda en el consumo, y en donde se está demandando que el Estado ponga una parte. Si es así, se van a ir creando también distintas posibilidades de que los que estén deportados se reincorporen, pero ya en una comunidad, es con su familia, con todos sus familiares, es en su comunidad. Nosotros consideramos que esa es una opción que hay que apuntalar. Y estamos nosotros ya comprometidos para hacer algunas experiencias a nivel regional, bosques comunales por el lado de Totonicapán, producción de café en el Huehuetenango, ¿verdad? Cardamomo en Alta Verapaz, hortalizas en Sunil y en Sololá. Es decir, se abren esas posibilidades. Nosotros vamos a impulsar ese proyecto comunitario con los migrantes. Muchísimas gracias, Pablo Seto, de URNG Maíz, por esta participación. Aprovechamos para saludar a la gran audiencia que nos sigue ahí en los Estados Unidos a través del canal 429 de DirecTV, porque este tema es fundamental e importante. La gran mayoría de los guatemaltecos, si no todos, tenemos un familiar, un amigo, alguien cercano que vive en los Estados Unidos, que ha tenido que emigrar, pero también con ese sufrimiento y con esa pena de eventualmente ser deportados a este país sin una oportunidad real de crecimiento o de sostenibilidad. Vamos a seguir con los temas. Hemos concluido
la participación de las preguntas de los panelistas de ASIES e invitados especiales. Está el caso del vicerrector de la Universidad, Rafael Landívar, y quedará la última parte de este interesante foro en su tercera edición, la de las conclusiones de los candidatos. Así que le invitamos para que no se despegue de su televisor, que no se despegue de su radio a través de Radio Cadena Sonora y que pues nos acompañe para escuchar estas conclusiones. También pueden participar con el hashtag del Foro Presidenciable 2019. Regresamos en un par de minutos. Foro Presidenciables 2019 de la televisión guatemalteca. Síganos con el hashtag Foro Presidenciables 2019 precisamente. Gracias a quienes nos han estado siguiendo a través de Canal 3, el supercanal de TN23, del canal 429 DirecTV, de Radio Cadena Sonora y de la plataforma digital chapintv.com. Queremos agradecer también a CIES el acompañamiento que han tenido para la realización de todos estos foros. Este es el tercero, habrá un cuarto la próxima semana y ahora tendremos pues la última participación. Vamos a la etapa de conclusiones de este foro de la televisión guatemalteca que nos corresponde en este momento. Cada uno de los candidatos tiene la libertad de utilizar sus 2 minutos de tal manera que puedan expresarse ante ustedes, audiencia que nos ha estado siguiendo esta noche. Vamos entonces a la participación de nuestros candidatos. Vamos con el candidato número 1 en el sorteo que hicimos previamente, el ingeniero Pablo Seto de URNG Maíz y sus 2 minutos. Amigas y amigos, ha sido una gran oportunidad para decirles a ustedes, URNG está proponiendo un gobierno de justicia social. Debemos superar la desigualdad que vivimos. Estamos proponiendo un gobierno de justicia pronta y cumplida. Requerimos del apoyo internacional porque nuestro sistema de justicia está carcomido. Es necesario que continúe y siga. También estamos proponiendo que la seguridad ciudadana implica necesariamente fortalecer las capacidades técnicas, investigativas y también de control interno de la Policía Nacional Civil, además del marco de derechos humanos que ya tiene, porque esta policía es la Policía Nacional Civil que trajeron los acuerdos de paz. Nosotros también consideramos que es importante que se establezca el espacio de la seguridad ciudadana comunitaria a través de una policía de la seguridad ciudadana comunitaria, donde las comunidades, las zonas, los barrios, las unidades campesinas generen sus propios mecanismos para recuperar la confianza entre sí mismos y en relación a las instituciones del Estado. Igualmente estamos diciendo que necesitamos el desarrollo para todos y para todas, y eso es con trabajo. Estamos proponiendo una posibilidad de cómo generar la riqueza de la vida, la economía de la vida, no de la economía del despojo, de la exclusión, ¿verdad?, del racismo que hemos vivido. En ese sentido, planteamos un programa de gobierno que va a cumplir los acuerdos de paz que ninguno de los presidentes anteriores intentó cumplir. Y un plan de gobierno que también está buscando alcanzar ese desarrollo sostenible que le llaman las Naciones Unidas, Plan 2030. Por eso, URNG le pide su voto. Muchas gracias, ingeniero Pablo Seto, entonces, por expresarse con sus conclusiones. Damos paso a las conclusiones del Partido Unionista y de su candidato Pablo Duarte. No sé si ustedes sabían que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica que legislara para favorecer y autorizar el matrimonio homosexual. Y ordenó además que todos los países de la región acatáramos dicha sentencia. Por supuesto que no la voy a acatar. Durante mi gobierno no vamos a permitir políticas extranjeras que socaven la moral de los guatemaltecos. Yo no soy un hombre políticamente correcto, pero soy un hombre políticamente confiable. No me han visto ustedes en una primera plana de un periódico acusado de nada. Nunca me he robado absolutamente nada. No me he enriquecido con mi cargo. No soy un hombre rico, o mejor dicho, no soy adinerado. Rico es otra cosa. No soy una persona que se haya aprovechado de su cargo y no soy una persona a la que hayan acusado nunca de nada. Jamás le debo nada a nadie. Lo único que le debo es al banco un poquito de dinero de una propiedad que compré
y unas bisacuotas de una mi televisión sota que me compré para poder ver deporte que también transmiten todos ustedes. No tengo tacha. Mi hoja de vida es mi carta de presentación. Por eso les pido que ustedes, amigos guatemaltecos, voten por el unionismo. Voten por este binomio en que Roberto Villeda también es un hombre intachable, porque además somos un equipo de muchísima experiencia y que sabemos servir. El voto es un sueño guardado en un crayón. El voto es un sueño escrito sobre una papeleta. El voto es un sueño que usted va a depositar en una urna. Venga el 16 a votar por el unionismo y haga que sus sueños sean posibles. Venga, traiga a su familia, tome la mano de su esposa, de sus amigos, vaya con sus amigas y venga a votar. Acérquese a las urnas y busque una opción que le dé a usted la tranquilidad de que somos personas honestas, que tenemos experiencia, que sabemos hacer las cosas y que no mentimos. Nuestro sí es sí y nuestro no es no. El 16 de junio, venga a las urnas a soñar. Muchas gracias, Pablo Duarte, del Partido Unionista. Vamos ahora con Edmond Mulet, del Partido Humanista. Sus conclusiones. Bueno, de nuevo, muchas gracias por esta oportunidad y recordarle a los guatemaltecos y a las guatemaltecas que faltan solamente 22 días para estas elecciones. Estas elecciones no son una oportunidad. Estas elecciones es la última oportunidad que tiene Guatemala para cambiar de rumbo y de destino. Si vamos volviendo a elegir a los mismos de siempre, no vamos a cambiar. Guatemala necesita un cambio. Por eso el Partido Humanista no propone, no postula, no inscribe a ningún candidato a diputado del Congreso de la República, de los que están en este Congreso, ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Otto Pérez y Roxana Valdetti, ningún diputado que funcionó bajo el gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres. Hay diputados que llevan ahí 30 años, 28 años, 26 años. Tenemos que depurar el Congreso de la República, tenemos que oxigenar el Congreso de la República. A nivel del Parlamento Centroamericano, una institución que no sirve para absolutamente nada, 22 diputados de Guatemala en el Parlacén que ganan casi el equivalente a 600,000 quetzales al año y no hacen absolutamente nada. Nosotros somos el único partido que no postula candidatos al Parlacén y ese dinero lo vamos a ahorrar, como muchos otros aspectos de la administración pública, ahí donde hace falta, donde es necesario. La crisis en Guatemala es profunda, es seria, como muy pocas veces se ha vivido y visto en la historia política de Guatemala. No le podemos entregar el país a los mismos de siempre, no le podemos entregar el país a los improvisados, a los que llegan para ver si pueden aprobar. La situación es realmente muy seria. Este 16 de junio les pedimos ese voto de confianza para las personas que queremos el cambio en Guatemala, que vamos a seguir combatiendo la corrupción, que vamos a mejorar la educación y la salud. En un pacto social importante entre todos los guatemaltecos, ese acuerdo básico de consenso para que todos juntos cambiemos el rumbo de Guatemala. Muchísimas gracias, Edmond Mulet, del Partido Humanista, por esta participación, ya con sus conclusiones, que ahora corresponden a Freddy Cabrera, del Partido Todos. Pueblo de Guatemala, Freddy Cabrera es una persona que es hija de un campesino, fue hija de un taxista. A mí me tocó taxiar también. Un gobernante debe conocer las necesidades que hay en Guatemala. Un gobernante debe de tener la posibilidad de conocer todo el país. No ahora en las giras, sino anteriormente. El hecho de haber sido hijo de un taxista y yo taxiar, cuando yo me postulé para ser presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, todos los periódicos publicaron cosas en contra mía, solo opiniones y columnas. Nunca he sido acusado absolutamente de nada, porque cuando alguien como nosotros, que viene de abajo y quiere llegar a, en este caso, gobernar, siempre nos van a atacar. Pero yo quiero que ustedes vean el plan de trabajo que acá todos hemos dado y quién ha dicho el cómo y el dónde, cómo se puede hacer. Pero yo quiero darles a ustedes esa oportunidad y el derecho que tienen de votar y que este 16 de junio tenemos que votar por alguien que tenga pantalones, alguien que tenga la posibilidad de cumplir la ley. Y yo como abogado sé cumplir la ley, sé que en determinado momento hay muchos que han participado ya en otras contiendas electorales, se han cambiado camiseta 3 o 4 veces, yo es la primera vez que políticamente participo. Te quiero decir al guatemalteco que nosotros estamos dispuestos y capacitados a gobernar y no vamos a permitir que nadie venga a decirnos cómo gobernar, porque no podemos arrodillarnos ante un extranjero a que nos venga a decir qué debemos de hacer por Guatemala.
nosotros los guatemaltecos somos capaces para salir adelante y lograr lo que queremos, una Guatemala mejor y una Guatemala con el cumplimiento de la ley. Dios te bendiga y muchas gracias. Gracias a usted, Freddy Cabrera, del partido Todos. Esta ronda de conclusiones la cierra Aníbal García, del Partido Libre, en 2 minutos. Pueblo de Guatemala, entiendo el enojo y la frustración de la mayoría de guatemaltecos que creen que este proceso electoral no puede ser para facilitar ese salto al desarrollo y al futuro que todos los guatemaltecos nos merecemos. Yo les quiero garantizar que en el gobierno de Libre tomaremos todas las decisiones que haya que tomar para hacer la transformación institucional, política, económica y social que Guatemala merece. Les doy mi palabra que continuaremos con la CICIG. Les doy mi palabra de que vamos a cerrar la Contraloría General de Cuentas para crear una nueva. Les doy mi palabra que vamos a derrotar totalmente a la delincuencia del crimen organizado y que vamos a generar empleo y oportunidades para los guatemaltecos. Estoy totalmente convencido de que Guatemala puede salir ganando. En Libre, con nuestros alcaldes, nuestros diputados y a todo nivel, queremos hacer un gobierno para que gane la gente. Estamos convencidos que este es el momento. Queremos invitarles a una enorme reflexión. Guatemala necesita estabilidad. Guatemala necesita paz. Pero hay candidatos que han rehuido a debatir. Entre ellos la señora Sandra Torres, que no ha querido ni siquiera venir a estos foros para hablarle a la gente de frente. Tenemos que pensar en serio en lo que significa que candidatos de ese tipo y candidatos de otros partidos no vengan a hablar con la gente ni den la cara en espacios que sirven para conocer a los candidatos. Guatemala puede salir ganando. Vengo de abajo, soy fruto de la educación pública. Quiero entregar mi mayor esfuerzo para que esta vez el pueblo pueda salir ganando. Tengo un profundo amor por este país, por mi familia, por mis hijos y estoy convencido de que el 16 de junio Libre ganará. Muchas gracias, Aníbal García, del Partido Libre. Entonces, hemos terminado la ronda de conclusiones. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes, distinguidos candidatos, el haber aceptado la invitación, el haber participado, el haber sostenido un foro de altura y sobre todo para que llegue a los guatemaltecos, para que pues sus comentarios y sus propuestas, sobre todo sus planes de gobierno, sean entendidos y así poder tomar una decisión para esta votación del próximo 16 de junio. Ahí los tienen a todos nuestros panelistas, a los candidatos a la presidencia de la República, a Pablo Seto, a Pablo Duarte, a Edmond Mulet, a Freddy Cabrera y a Aníbal García. Muchas gracias por haber participado y nos encontraremos pronto seguramente en otras entrevistas. Ya nos queda la última semana de entrevistas en la televisión guatemalteca, en los noticieros que ustedes pueden seguir en las transmisiones de los diferentes horarios, que empezamos a las 7 de la noche con Telediario. Luego pues tenemos de las 8 de la noche con TN23, a las 9 de la noche con T13 Noticias y a las 10 de la noche en la edición estelar de Noti7. Por supuesto que con sus repeticiones y en Radio Cadena Sonora cada mañana a las 7 de la mañana. Será la semana entonces última de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República y dentro de 8 días el cuarto de los foros presidenciables 2019 aquí por la televisión guatemalteca, por Canal 3, por TN23, por el canal 429 de DirecTV, Radio Cadena Sonora y chapintv.com. También queremos agradecer a ustedes, distinguidos panelistas, por habernos acompañado. Han sido pues muy interesantes sus planteamientos. Lo decían en el corte comercial los candidatos a la presidencia de la República, los tópicos que se pueden ir abordando, que son tan amplios definitivamente en esta campaña electoral. Así que agradezco de nuevo, así es, la participación y la organización. A usted, licenciada Medarda Castro, al licenciado José Alejandro Arévalo, representando a la Universidad Rafael Andívar, al licenciado José Carlos Sanabria de Asíes y por supuesto la organización de estos foros de la televisión guatemalteca de don Luis Boyat del grupo Albavisión. Así que muchas gracias. La próxima semana tenemos una cita aquí mismo en este espacio en el que usted nos ha acompañado. No se lo pierda porque será la forma en que los guatemaltecos podamos decidir. Muy buenas noches y hasta la próxima.